Seguimos con la serie de Primera de Pedro. Hemos llevado ya varias semanas examinando esta carta y viendo que tiene mucho que decir para nosotros. En sus boletines tienen una estructura, el bosquejo de lo que vamos a estar conversando. Si ya lo leyeron, se dan cuenta de que el tema es medio raro y en realidad lo de medio está de más, sino que es bien raro, ¿verdad? Se trata sobre a sufrir con gusto. Y Pedro lo estaba preguntando antes, o sea, ese Pedro que va caminando allí, no Pedro el que escribió la carta, estaba preguntando a quién le gusta sufrir. ¿Hay alguno de ustedes que les guste sufrir? Justo mi ejemplo de uno que le gusta sufrir parece no ha llegado, pero hay uno que le encanta correr, ¿no es cierto? Y corre maratones. Entonces parece que le gustara sufrir. ¿Cuál es el problema con sufrir? ¿Por qué no nos gusta sufrir? Nos gusta sufrir porque duele, porque es algo, nosotros el dolor lo evitamos. O sea, si hay algo muy caliente, tú no vas a querer tocarlo porque te puedes quemar. No nos gusta el dolor. No fuimos hechos originalmente para sufrir. Sufrir tiene que ver con el hecho de que estamos en un mundo caído. Pero este texto nos exhorta, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que sean expatriados y dispersos. No sé si se acuerdan, esto lo leímos hace muchas semanas atrás. Son los primeros versículos de la carta. Es la introducción o el saludo que Pedro hace a los cristianos, a los que le está escribiendo. Y usa unas palabras raras, dicen a los expatriados y dispersos. En el fondo a los inmigrantes, a los refugiados. Este año hemos escuchado mucho acerca de los refugiados, sobre todo los que están refugiándose en Europa, y las difíciles condiciones y lo duro que es. Bueno, esas mismas palabras las usa Pedro para referirse a los cristianos. Y es raro verse así, porque no sé si a ti te produce algo así como, pero vivir acá en Reñaca no es tan malo. Hay algunos que viven en Concón, y Concón tiene esa cosa así como más de pueblito, mejor aún. Y Valparaíso, no sé, Valparaíso tiene el encanto del carácter de la ciudad, de la vista. Hay algunos pocos que viven hacia el interior, hacia Quilpué, casi siempre tienen sol ahí y el clima está mejor que acá. Entonces no suena que estemos refugiados, no suena que estemos, como dice ahí, expatriados y dispersos, pero lo estamos. Si estamos en Cristo, si Cristo es el Señor, si el reino de los cielos es nuestro reino, estamos aquí de paso, viviendo como en tiendas de campaña, si bien nuestras casas son sólidas y bastante más cómodas. Pero es importante que para entender esto del sufrimiento tengamos claros cuáles son las expectativas del pueblo de Dios. Y el saludo al principio de la carta sigue, y esto lo recordarán de la introducción que tuvimos. Dice que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu. Y suena bonito, qué rico que a uno lo escojan, ¿verdad? Qué rico que a uno, no sé, lo distingan, lo saquen y lo escojan para ser santificados. Y explicábamos esto, y si esto no te suena mucho, anda al sitio web de la iglesia, ahí están los mensajes bíblicos anteriores, pero hablábamos, y sin repetir todo eso de nuevo, que la santificar significa apartar. O sea, nosotros tenemos 3 hijas, y mi señora tiene un cepillo de pelo que es santo para ella. No se lo respetan mucho, pero santo quiere decir apartado. Este cepillo es solo para mí. Y no es que ella sea egoísta, sino que cuántos cepillos se han perdido, cuando necesito usarlo nunca está. Esa es la idea, dejarlo apartados. Y hemos sido apartados como parte del pueblo de Dios, y en la carta se usan varias maneras para referirse a los cristianos. Pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Y hemos sido apartados ¿para qué? Sí, para tener este tremendo privilegio de ser parte del pueblo de Dios, y en particular sigue diciendo para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que suena como un lenguaje raro, pero si te acuerdas de lo que hablamos hace unas semanas, tenía que ver que la sangre de Cristo es derramada por nosotros, Él muere por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados, para salvarnos. Y Él es Señor. Tenemos el privilegio ahora de obedecerle. Entonces ese es el marco referencial, es el principio de la carta, en el cual tenemos que entender esto del sufrimiento. Y es un sufrimiento que vale la pena. Y dice el versículos 13 y 14,
¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. ¿A quiénes? A los que pretenden perseguirlos por ser cristianos. Ahora, esto yo sé que suena raro y tenemos que tomarle el peso a lo raro que suena. Primero, ¿sufrir por el bien? ¿Cómo uno va a sufrir por hacer el bien? Si cuando uno es chico, si te portas bien, ¿qué pasa contigo? Te castigan. No, pues no te castigan. Si tú haces lo que tienes que hacer, si tú haces tu tarea, si tú ordenas tu pieza, si tú te comes la comida, ¿qué pasa? Te felicitan. Hasta capaz que te den un premio. O si tuviste una infancia tal vez más dura, te digan, es lo que corresponde. No sé, pero definitivamente nadie te va a castigar o no vas a sufrir por hacer el bien. Pero ¿se sufre o no se sufre por hacer el bien en este mundo? Uno podría decir, no estoy ni ahí con votar en las elecciones de hoy día. Y ser uno más del gran montón de la mayoría de nuestro país que no vota. Sufrir por hacer bien significa votar es bueno, es participar en democracia y voy a, entre comillas, sufrir porque tengo que agarrar el auto o subirme a la micro, probablemente no ir a pie por horas, ¿verdad? Algún medio de transporte voy a usar para llegar al lugar de votación y votar por alguien y hacer algo que es bueno. Gente en Venezuela le encantaría poder votar, ¿no es cierto? Ese plebiscito que quieren votar. Quisieran votar por gobernadores, pero le acaban de correr 6 meses más la elección. Entonces es un privilegio. Y por lo menos en Venezuela algún día pueden votar, pero en otros países del mundo no pueden votar. Somos privilegiados, así que votemos. No seamos como la gente que no toma responsabilidad por la democracia. Entonces, pero ahí no es sufrir tanto. Estaba conversando con alguien hace unas semanas que estuvo buscando trabajo y finalmente consiguió un trabajo. Por fin. Estaba tan contento con su trabajo, estaba su primera semana de trabajo y dijeron ya, nuestra reunión de coordinación y todos se paran y él sale con ellos. Tenía que ir a la reunión de coordinación. Y van, cruzan la calle a un café con piernas. Ahí hacían sus reuniones de trabajo. Y decía, no puede ser, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y las compañeras de trabajo? No, somos puros hombres. Chuta. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, y este hombre con el que yo estaba hablando es cristiano. Entonces, bueno, ¿y qué voy a hacer? Voy a tener que decirles que yo no estoy disponible para ir a reuniones de trabajo a un café con piernas. Él va a sufrir por hacer el bien. Le costó encontrar trabajo. Ustedes saben cómo están las cosas para encontrar trabajo. Él va a sufrir por hacer el bien. Se sufre por hacer el bien. Y eso es tremendo. Algunos sufren por hacer el bien cuando piensan en el diezmo, en dar generosamente. Ayer hablábamos de eso en la conferencia también. No, qué terrible, no me va a alcanzar. Es plata. Es sufrir por hacer el bien. Ayer en la conferencia estábamos animando a la gente, si Dios los estaba inquietando, si el Espíritu Santo estaba tocando sus corazones para dejar su carrera, dejar su trabajo y dedicarse por 1 o 2 años a tiempo completo a trabajar en una iglesia bajo un pastor capacitado para entrenarse, para probar si tiene el don pastoral, es sufrir por hacer el bien. Es sufrir primero porque estabas ganando aquí y vas a quedar con una beca apenas allí. Te vas a tener que achicar, vas a tener que estar mucho más apretado. A nadie le gusta estar apretado. Eso es sufrir por hacer el bien. Para estar dedicado a tiempo completo a servir a la iglesia, a alcanzar a los que no conocen a Cristo. Y significa también ser sometido a un entrenamiento intensivo donde lo fundamental es el carácter. ¿Se acuerdan de nuestro Matías, nuestro querido Matías, que está en el seminario ahora? Él fue aprendiz en el 2013 y la sufrió. Fue difícil, fue duro, pero salió, sobrevivió. Si no te mata, te fortalece y está agradecido. Lo vimos en un video que se exhibió ayer. Entonces vamos a sufrir por hacer el bien. En un mundo caído, en un mundo que va contra lo que Dios quiere, si uno va a la manera de Dios, va a sufrir. Hablábamos con alguien también que quiero mucho acerca de la hospitalidad. Una marca del cristiano es ser hospitalario, es abrir tu hogar. En una sociedad donde, ¿qué es lo normal? Tú pasas tu tiempo libre, invitas a tu casa a los que te caen bien, a los que son como tú, a los que son de tu familia. Pero ¿qué hace un cristiano? Un cristiano abre su hogar, porque entiende que no es suyo, sino que Dios se lo dio para administrarlo,
generosamente. Y vas a tener que sufrir. Esta persona vive en un departamento que entran justo los que son en su familia. Pero tuvo que alojar por un fin de semana a 4 personas más. Se apretaron, fue difícil y todo. ¿Sufrió? Sí. ¿Por qué? Por una buena razón, por hacer el bien. Entonces a eso se refiere, a sufrir por hacer el bien. Y vamos a sufrir muchas veces por hacer el bien. Ahora, muchas veces hacemos el bien y no sufrimos. Y nos dan las gracias y qué rico y todos felices. Happy ending. Pero muchas otras veces hacer el bien va a significar un costo. Y si somos de Cristo, vamos a hacer el bien de todas maneras independiente del costo. Y teniendo claro que somos intocables. ¿Vieron esa película? Intocables, se la recomiendo. Sí, ¿puedo recomendarla? Sí, creo que está. Sí. Es buena. Se trata sobre este grupo que hace que finalmente Al Capone caiga. Y eran intocables. Ellos podían entrar, salir, nadie pasaba nada, pero no eran tan intocables. Una de las mejores escenas de la película es cuando matan a Sean Connery. Pero bueno, estoy perdiendo el hilo. Intocables. No nos pueden hacer daño. Dice, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Nadie, es la promesa de Dios. Nadie nos va a poder hacer daño si hacemos el bien. Pero no cuadra. No cuadra. Este hombre que va a decir claramente que no va al café con piernas, a tener reuniones de trabajo ni a ninguna otra cosa, ¿verdad? Tal vez va a perder su trabajo. O tal vez no lo va a perder, pero ya entró en la mala con todos sus compañeros de trabajo. ¿Cómo que nadie nos va a hacer daño por hacer el bien? ¿Qué daño? Justamente, ¿qué daño? O sea, recordemos que la vida no es aquí y ahora nomás. Esto es una pequeña antesala. Esto es la sala de espera de una eternidad. Con o sin Dios. Depende en qué estás tú con Cristo. Y si tú estás con Cristo, esta carta está dedicada a los escogidos de Dios, a aquellos que han conocido a Cristo, que Cristo por su muerte logró el perdón de sus pecados, no van a poder dañarnos eternamente. El daño, con mayúsculas serio, es la muerte espiritual. Pero si estamos en Cristo, estamos seguros. Uno de los grandes redescubrimientos de la Reforma en el siglo XVI fue que una vez salvo, siempre salvo. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Se pagó el precio increíble. Dios mismo muere por nosotros. Nadie nos podrá dañar. Nadie podrá presionarnos a tal punto que nos va a quebrar y que nos va a sacar del amor de Cristo. Así que podemos estar seguros. Somos intocables en cuanto a nuestra relación con Dios. También, en consecuencia, así que no les tengan miedo. No tengan miedo a aquellos que se oponen a que ustedes vivan honrando a Dios, vivan cristianamente. No les tengan miedo ni se asusten. En un corazón puede haber lugar solo para vivir en el temor o para vivir en la esperanza. Para vivir temiendo a los hombres y que la opinión de los hombres, la opinión de tus pares, sea todo lo que te importe y que tú vivas en torno a tratar de complacer a la gente, o al temor de Dios, ese respeto profundo y reverente por el Creador, a quien hemos conocido en Cristo como nuestro Padre. No debemos temer. Si nosotros tomamos decisiones desde el temor, desde el miedo, nos vamos a equivocar. Porque nos la estamos tomando en torno a la esencia de quién es Dios. La esencia de Dios es amor. El amor que lleva esta esperanza del cristiano que es segura. Si tenemos claro esto, vamos a vivir sin temor. Y eso es increíble porque la experiencia normal de todo ser humano es vivir en el temor. Temor a perder el trabajo, temor a enfermarse, temor a estar solo, temor a no poder tener hijos, o temor a que tengo hijos y no sé qué hacer con ellos, qué va a pasar, temor a me va a alcanzar cuando me jubile, temor a lo que sea. E incluso si yo digo, yo le temo a, y dejo un espacio y les digo, piénsenlo, van a surgir algunas de estas cosas. Porque vivimos en la tensión de un corazón que si tú conoces a Cristo, es un corazón que está tironeado entre el temor y la esperanza. Pero no hay espacio para ambos, es una lucha. Ambos no pueden convivir pacíficamente.
se contraponen absolutamente. Y en Cristo y por el Espíritu Santo que va tomando esta palabra de Dios y la va haciendo vida en nosotros, el temor va decreciendo y la esperanza en Cristo, esta esperanza sólida de que nadie nos puede dañar ni separar de su amor, va creciendo. Ahora, eso suena igual súper difícil, o sea, ya ok, tiene sentido, es redondito, ¿no es cierto? Es lo que la Biblia dice, pero yo igual temo, pero yo igual, sí, quiero hacer el bien, pero temo a las consecuencias de mi entorno. ¿Cómo yo puedo sufrir de esta manera? Y no que lo voy a andar buscando, pero cómo cuando llegue el sufrimiento, la dificultad por hacer el bien, la puedo enfrentar de manera adecuada. Bueno, hay que prepararse. Hay que prepararse, es lo mismo cuando este amigo que todavía no llega, pero ya llegará, de andar votando, ¿verdad? Me decía, oye, sí, porque yo lo conocía de antes él era así más como yo y más contundente incluso, pero ahora está súper en forma porque está corriendo maratones y empezó a tratar de convencerme de que corriera una maratón con él. Entonces yo le dije, pucha, eso es como complicado, y entonces empezamos a hablar de qué habría que hacer. Requiere una gran preparación. Tú no puedes llegar y decir, ya, voy a correr la tremenda carrera, voy a enfrentar esto súper duro y difícil, si no estás preparado. Hay que prepararse. Y es justo lo que el texto nos dice, que tenemos que prepararnos para sufrir adecuadamente. ¿Qué tiene Pablo en mente? Yo escucho ecos de lo que leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, donde se habla de esta carrera. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, esto viene después del capítulo 11, en el capítulo 11, todo el capítulo, el autor de Hebreos habló de todos aquellos que fueron fieles a Dios en el Antiguo Testamento y cómo su fe en Dios la llevaron a su vida. Esa es la gran nube de testigos. Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera de la fe, perseverar día a día, no es una carrera de 100 metros planos, ni siquiera es una maratón. Es más bien como cuando estuve en Sydney, tuvimos la oportunidad de cenar una noche con el directorio de lo que es como equivalente a Fundación Generación, pero guardando las proporciones, ¿verdad? Y el presidente del directorio estábamos conociendo, yo lo conocía de antes, no me acordaba, pero bueno, estábamos conversando y él iba al fin de semana siguiente a correr esta carrera de 100 kilómetros. Entonces yo le dije, espérate, pues está una conversación en inglés y claro, yo hablo inglés y yo creía que hablaba bien, pero pensé que no le había entendido. No es una carrera de 100 kilómetros, la anterior había sido de 120 kilómetros. Es una carrera a campo traviesa, ¿no es cierto? Una cosa así, pero una locura. Una locura. Bueno, ese tipo de carrera es a la que se refiere acá. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Inmediatamente todo en nosotros dice, no, yo no podría. O sea, ¿cómo yo voy a correr ni siquiera 100 kilómetros, ni siquiera 42, ni siquiera 21? No quiero decir cuántos podría correr, porque podría sonar optimista, capaz que alguien de ustedes me saque a correr después. Pero yo no podría. Y muchas veces, o yo creo que si realmente entendemos la magnitud del desafío de vivir de esta manera, también nosotros tenemos que decir, yo no puedo. Yo no puedo disfrutar de sufrir, gozarme en sufrir. Eso se llama masoquismo y es otra cosa, uno piensa. Pero no se trata de correr en nuestras fuerzas. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Corramos como Jesús corrió. Ya, pero eso ya me muestra cuál es el carril por el cual tengo que correr. Pero yo de verdad yo no puedo. Y si tú crees que puedes en tus propias fuerzas, quiere decir que no estás entendiendo la magnitud de lo que estamos hablando. Y por eso nos dice, fijemos la mirada en Jesús, que no es solo nuestro ejemplo, no es solo nuestro norte, sino que es el autor y consumador de la fe. O sea, de principio, autor, a consumador, a fin. Esa carrera la corre Él por nosotros y la gana por nosotros. Es lo que hizo en la cruz. En la cruz todos nuestros pecados fueron perdonados. Y nos deja su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la claridad y la fuerza para correr esta carrera. Entonces hay que prepararse. Y el texto nos empieza a explicar cómo hay que prepararse y cuál es el enfoque que hay que tener.
Y como hemos dicho tantas veces, tenemos que comenzar la preparación por preparar nuestros corazones, corazones que estén en la esperanza, en el amor, no en el temor. Porque lo que el corazón ama, la voluntad busca y la mente justifica. Si tu corazón está sentado en complacerte a ti mismo y para eso tú vives, olvídate de andar sufriendo por hacer el bien. No, tú vas a hacer lo que a ti te convenga. El bien para ti, no el bien de acuerdo a Dios. ¿Y qué nos dice el texto? Dice que debemos preparar el corazón. Al contrario del temor, honren en su corazón a Cristo como Señor. Es lo primero. Si nuestro corazón tiene como Señor a Cristo, vamos a empezar a vivir a la manera de Cristo. Si mi corazón se deja llevar por lo que nos nace natural y espontáneo, y podemos decir y agregar, y lo que todo el mundo hace, bueno, yo voy a evitar el dolor, yo voy a ir a esa reunión en el café con piernas, ya voy a tratar de por último sentarme dando la espalda a las niñas. Y tratar de no mirar a los espejos. No sé si hay espejos, pero me di vuelta y vi un espejo. Ok, una vez fui a un café con piernas, eso es verdad. En la universidad, buscando hacer el bien, mira, hay un buen ejemplo. Buscando hacer el bien, se me acerca este compañero que era de recursos bien limitados, recursos económicos, y necesitaba para esta práctica que hacen en el verano licencia a conducir. Había practicado y todo, pero necesitaba un auto para el examen en Valparaíso, y yo tenía auto. Entonces voy, le presto el auto, voy con él y todo, y después estaba tan agradecido, pasó el examen y hizo su esfuerzo, porque igual no tenía muchos recursos económicos, te voy a invitar a un lugar súper bueno porque estoy tan agradecido. ¿Y para dónde me llevó? Para un café con piernas. Esa ha sido mi única vez en un café con piernas, pues yo ya era cristiano en la universidad. Y claro, ahí me senté y estaba ahí entre chutas, me estaba mostrando cariño y gratitud, pero no era el mejor lugar, así que le tuve que explicar y me sirvió para hablarle de Cristo, ¿verdad? Así que sí, fui a un café con piernas, pero no es que me acuerde, pero me di vuelta y vi un espejo ahí. Entonces, honren a Cristo con su corazón, es lo primero. Si vamos a vivir así, enfrentando el sufrimiento y con gozo, vamos a buscar hacer el bien, no importa el costo, porque sabemos que es lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a decidir así si yo no quiero eso de mi propia naturaleza? Bueno, lo primero, versículo 15, honren en su corazón a Cristo como Señor. Que Él sea la razón por la cual nuestro corazón late. Que Él sea lo que yo necesito. Si tú no tienes trabajo, lo que tú necesitas para ser feliz no es conseguir un trabajo. Y ahí todo se va a solucionar. Si tienes un trabajo pero no tienes, una señora o un marido, lo que tú necesitas para solucionar tu vida no es una señora o un marido. Si ya estás casado, y pues tu vida sería mucho mejor si ya no estuvieras casado, lo que tú necesitas no es divorciarte, ni que tu cónyuge estire la pata o se vaya con otro. No, lo que tú necesitas es Cristo. Si tú estás desesperado porque estás con cabros chicos, no sé cómo criarlos, estoy agotado y no sé qué hacer, lo que tú necesitas no es que estos cabros ya crezcan y se vayan. Lo que tú necesitas es que tu corazón esté en Cristo. Tú necesitas lo mismo que yo necesito. Ayer hablábamos de Filipenses 4, fue la charla que yo daba, y que el tema, Pablo decía, estén dichosos, les digo de nuevo, estén dichosos, regocíjense siempre. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando no acerca de estar feliz, sino de ser feliz. Si yo ando buscando estar feliz, significa que cuando las circunstancias alrededor mío anden bien, yo voy a andar bien. Pero no es lo que un cristiano busca. No busca paz en las circunstancias. Eso lo busca alguien que no conoce a Cristo. Pero alguien que conoce a Cristo, que honra a Cristo en su corazón, va a buscar que de allí venga su paz, su tranquilidad, su significado. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? Bueno, obviamente que ese corazón esté en Cristo. Y después sigue diciendo, manténganse siempre listos para defenderse ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Manténganse siempre listos para defenderse ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Debemos preparar nuestras mentes. Debemos entender el Evangelio. Debemos poder explicar el Evangelio. Debemos poder argumentar.
si estamos conversando con alguien que es ateo, debemos saber, estar preparados para darles razones de nuestra fe. Si es alguien que es teísta, o sea, cree en un Dios, pero ¿cómo podemos saber quién es? O agnóstico, ¿cómo responderle? Si estamos hablando con alguien que es religioso, ya sea católico romano, ya sea protestante, ya sea un presbiteriano, que tú te das cuenta que él no tiene una fe viva, sino que son reglas para él, ¿cómo hablarle? Tenemos que saber, dar razones de nuestra fe. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer es yo agradezco la confianza, pero ¿se dieron cuenta que borré la mitad del versículo? Es bueno confiar, pero una de las cosas que tenemos que hacer también es estar con nuestra Biblia, pero no se preocupen, vamos a mostrar la otra parte, porque el versículo completo es así: manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué dice esto? Porque no es solo prepararnos intelectualmente, no es solo hacer pero seco para argumentar y me dicen y yo le digo y le doy por aquí, le doy por allá y lo dejo en un rincón, ¿no es cierto?, arrinconado llorando por su ignorancia. Porque qué mejor que una buena discusión, si me gusta ganar. No es el punto. El punto es hacerlo en amor, hacerlo con mansedumbre, hacerlo con gentileza. Porque es el Evangelio de Jesucristo, no es mi Evangelio. Yo quiero ganar, yo quiero ser egoísta, yo quiero tener la razón. Pero si estamos hablando de Cristo, tiene que ser con humildad, que es mansedumbre, con respeto. Y eso va no solo, porque el principio es la verdad en amor. Y yo por muchos años pensé que lo importante era la verdad y el amor era esta cosa como dulcecita, bonita, que le pones alrededor para que la cuestión no caiga mal. No. La verdad es el amor, la verdad es Dios. El amor tiene que ser central, no solo en nuestra forma, sino en por qué lo hacemos, por qué queremos dar razones de nuestra fe. Solo para justificarnos, solo para que el mundo que nos rodea no piense que somos estúpidos, tarados, no nos da para más, pues por eso somos cristianos. Como alguien que yo amaba y quería mucho me decía: oye, ¿qué estás haciendo tú creyendo en Dios si Dios es para los ineptos? Es para aquellos que no son capaces de tomar responsabilidad de su vida y le echan la culpa a Dios cuando las cosas no les resultan. Eso no es para demostrar que yo soy un tipo inteligente y que no soy tonto, no me falta educación, no cometí un suicidio intelectual al convertirme en cristiano. No es eso por lo cual nosotros debemos ser capaces de dar razones de nuestra fe. ¿Cuál es la razón? La razón es que si es verdad que nuestro corazón está en Cristo, nos va a importar lo que le importa a Cristo, lo que le importa a Dios. Y Dios es amor. Y Dios quiere llegar con este mensaje de amor a aquellos que no le conocen. La motivación tiene que ser el amor a Dios, no el amor a mí. El amor a mí me va a llevar a utilizar toda esta teología que he aprendido, todo este seminario que he hecho, todos los cursos que he hecho, lo que aprendo en los grupos de crecimiento. ¿Usarlo para qué? Para justificarme, amarme a mí mismo y proteger mi reputación. Pero mi reputación no debe importar. Es la reputación de Cristo la que importa. Y yo les animo, queridos, a aprovechar las oportunidades de discipulados que tenemos. Tenemos discipulado a 3 niveles en la iglesia. Los días domingos, lo que estamos haciendo ahora, las canciones que cantamos, las oraciones, el tiempo que pasamos juntos. Después los grupos de crecimiento, que son grupos más pequeños, donde se pueden hacer preguntas, donde se pueden hacer contribuciones. Y los discipulados 1 a 1 en la semana, donde imagínate el privilegio de juntas 1 a 1. O sea, es tremendo. ¿Para qué? No porque queremos entrenar gente que tenga todas las respuestas, sino queremos transmitir vida, la vida del Evangelio, ayudar a que podamos vivir firmemente en Cristo. También debemos preparar nuestra conciencia. Dice simplemente, tengan una buena conciencia. Aquí me quedé pegado un rato. Se me fue la volada, ¿y qué es la conciencia? ¿A qué se refiere? Me iba a ir por aquí, por allá. Y dije, no, mantente en la carta. ¿Qué dice la carta? De nuevo, vamos a la introducción a la carta, que es como la carta de navegación de la carta. Me salió carta 2 veces. Pero dice, en los primeros 2 versículos,
Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos. Eso ya lo conversamos. A los que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Si nosotros vivimos quienes somos, si hay concordancia, podemos tener paz, podemos estar tranquilos. Cuando yo uso la expresión tengo cargo de conciencia, ¿a qué me refiero? Que tengo la impresión, no solo en la cabeza, sino en el corazón, tengo cargo de conciencia, o sea, algo no hice bien. O sea, sé que la manera en que anoche fui y animé a alguien a orar, ¿no es cierto?, tal vez no fue la mejor. Me acabo de enterar, porque parece que fue muy así como fuerte. Entonces ahora no, tengo cargo de conciencia, tengo que ir, no estuvo bien, tengo que hablar con la persona, ¿verdad? Entonces es saber que estamos mal, saber que no estamos viviendo, actuamos como quienes somos o quienes queremos ser. En la carta se nos recuerda que somos santificados, que fuimos rescatados por Jesús, que Jesús es el Señor, que debemos obedecer. Tenemos mala conciencia cuando no estamos viviendo así. Entonces, juntando todas estas partes, al final, al contrario del temor, tengan una buena conciencia, para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. En el fondo tenemos que, este corazón que está en Cristo, esta voluntad debe estar concordante, nuestra conducta debe ser un buen testimonio. ¿Por qué? No es porque nuestra reputación importe, sino que es la reputación de quienes representamos. En toda la carta se habla como que somos el real sacerdocio. Un sacerdote representa a Dios. Somos este pueblo santo, es decir, apartado para vivir de manera completamente distinta al resto. En un sentido, y esto hay que calificarlo bien, en un sentido nosotros somos el evangelio para la gente. El evangelio no son un montón de ideas, aunque no es un paquete intelectual que le entregamos a alguien, sino que el evangelio es la oportunidad de tener nueva vida en Cristo. ¿Y esa nueva vida qué es? Bueno, mírame a mí. Qué susto decir eso, ¿no es cierto? ¿Quieres ver a Cristo? Mírame a mí. Es complicado. El día de la mañana estábamos en discipulado con Luis y leíamos 1 Timoteo 3, donde decía que el hombre, y para el caso también la mujer madura cristiana, tiene que tener una conducta irreprochable. Irreprochable, que no quiere decir perfecta, pero quiere decir que nadie vea tu vida y diga, este guatea. No, y si este es cristiano, estáis loco que yo voy a ser cristiano. Entonces, en ese sentido es muy importante que nuestra conducta, que nace de un corazón transformado, el Espíritu Santo es el que nos va santificando, o sea, nos va cambiando cada vez más conforme al carácter de Cristo. Nuestra vida tiene que tener concordancia con nuestro mensaje. Tiene que ir de la mano. Somos ilustraciones de la realidad de Cristo. Y eso es importante. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor en primero medio, inmediatamente causó un problema en mi curso, porque pasé de ser un líder negativo y que la llevaba hacia la vida más entretenida del curso, a alguien que se fue como al otro extremo y mal. O sea, si un grupo de compañeros estaba conversando y alguien decía un garabato, yo me daba la vuelta y me iba. Entonces mal, no es la manera, eso no es la manera, ¿verdad? Tenía que crecer y aprender del amor de Dios. Bueno, la cosa es que para tercero medio ya me habían escogido presidente del centro de alumnos, entonces ya tenía mejor testimonio, ¿verdad? Ya empecé en cuarto medio, creo que fue mejor compañero, entonces todo mejoró. Y el último día que vi a todo mi curso fue en un asado que hicimos. Y se me acercó esta compañera de curso que siempre me hizo la vida súper imposible y como que nunca le caí bien desde que yo era cristiano, como que Pero se me acercó y me dijo, en privado, ¿verdad? Me dijo, bueno, me pidió perdón, me dijo, perdona, yo te hostigué, estuvo mal, lo entiendo, y no quiero hablar contigo solo para pedirte perdón, sino quiero hablar contigo para pedirte consejo, porque yo estoy de amante del profesor de... ¿Y qué tengo que hacer? ¿Sabes? Entonces, ahí uno, soy yo,
sea, reflexioné y me marcó. O sea, eso fue hace, no sé, cuando yo tenía 18 años. Entonces, pero eso es. Y toda la gloria sea a Dios. Que vean tu conducta, aunque partiste mal, ¿no es cierto? Yo partí mal, no sé, como un nuevo cristiano, pero con el tiempo me fueron discipulando y me fueron enseñando. El Espíritu Santo me fue mostrando a través de la palabra y buenos ejemplos de otros cristianos cómo vivir la fe. Y ella llegó al punto de darse cuenta. Lamentablemente no sé qué pasó después con ella, pero de eso estamos hablando. Que por nuestra capacidad de explicar el Evangelio, de dar razones de nuestra fe, pero con amor y con una vida no perfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto, y los que me conocen saben que definitivamente yo no soy perfecto, pero sí que tratemos de tener, con la ayuda de Dios, tomar esto en serio y aferrar esta vida abundante que el Señor quiere darnos y tener una vida irreprochable, una vida que sea concordante con el Evangelio que decimos creer. Entonces, el texto dice, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Sufrir por hacer el mal nos duele. Puede que nos duela incluso más que por hacer el bien. Pero sufrir por hacer el mal, ¿qué significa? Pequé y tengo que enfrentar las consecuencias, no las eternas si estoy en Cristo. Ayer yo entrevistaba a alguien, porque en la conferencia vocacional cada participante tiene la oportunidad de tener una entrevista personal con un líder que lo va a orientar y ayudar a seguir creciendo. Y él me decía, este ya era un hombre, y me contaba su historia. Y él era hijo él me dijo, mira, mi papá y mi mamá conocían a Dios, se supone, y mi papá estaba estudiando para ser pastor, y pastor presbiteriano. Esto fue hace años, o sea, 30 años. Pero ¿sabes qué? Se metió con otra mujer y hasta ahí llegó la cosa de ser pastor, hasta ahí llegó el matrimonio de ellos y se separaron cuando yo tenía 4 años. Y este es un hombre ya de 30 y tantos y sigue sufriendo por el asunto. Es así de serio el pecado, sufrir por hacer el mal. Si tú vas y pecas, van a haber consecuencias. Uno cree que no, porque la tentación, cuando viene la tentación, ¿no es cierto? Estás frente a la situación, a la manera de Dios o a mi manera. Manera de Dios, mi manera. Manera de Dios, fantástico, gloria a Dios. Mi manera, pecado. Y el pecado tiene consecuencias, como este hombre que se metió con otra mujer. Y no solo él sufrió las consecuencias, su señora, su hijo, hasta el día de hoy. Y eso puede ser extremo, puede ser que tú no te metas con otra mujer, no te metas con otro hombre. Pero si nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, las consecuencias nos van a alcanzar en algún momento. Si yo no estoy criando a mis hijos en el Evangelio y siento que mis hijos están haciendo cualquier cosa, lo único que quiero ya es que se vayan de la casa para estar tranquilos, o vivo bajo el temor de, no, cuando sean adolescentes, ¿qué va a pasar? No, criados en el Evangelio, cuando sean adolescentes va a ser maravilloso, porque vas a empezar a desarrollar una relación ya un poquito más como de adulto a adulto y va a ser fantástico. Si tú estás agarrándote la cabeza porque tu matrimonio, no sé, no anda, estoy aburrido, no quiero más, uno cosecha lo que siembra. Entonces tomemos en serio la palabra de Dios, vivamos a la manera de Dios, no suframos por hacer el mal, por pecar, por vivir de otra manera. El sufrimiento es inherente a vivir en el mundo caído. Vamos a sufrir porque sí o porque no, o porque tal vez. Pero tenemos que hacerlo en el contexto de que si vamos a sufrir, o sea, Dios nunca va a querer que suframos por hacer el mal, o sea, no es como que hagan el mal y no, Dios está contra el mal. Pero a veces va a pasar que Él va a querer, como dice acá, que vamos a sufrir por hacer el bien. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien si Dios así lo quiere. Muchas veces hacemos el bien y no sufrimos. De hecho, cuando uno hace el bien, en general no sufre. Si yo hago el bien preocupándome de mi mujer, de mis hijos, ¿verdad? De atesorarlos, de cuidarlos, de darle el tiempo que se merecen, cantidad y calidad, voy a cosechar un buen matrimonio, voy a cosechar una buena relación con mis hijos, voy a cosechar que mis nietos van a tener, ¿no es cierto?, buenos padres. Uno cosecha bendición. Pero a veces, por hacer el bien, y Dios lo permite así, vamos a sufrir. Y en el corto, o sea, este hombre que va a hablar con y no sé cómo le fue, no lo he vuelto a ver,
la otra semana tal vez lo vea. Le voy a decir, bueno, ¿y qué pasó cuando dijiste que no vas más al café con piernas? Va a sufrir, si lo echan, va a sufrir, si sus compañeros le dan la espalda, va a sufrir. Pero al final va a ser bendecido. Porque eso significa que su relación con Dios pasa inmediatamente a otro, si se quiere, como a otro nivel de profundidad, de intimidad, de fortalecimiento, si es capaz de hacer algo así. Porque Dios lo fortalece. Y esto está en el contexto de que, de nuevo, fuimos elegidos. ¿Para qué? Para ser santificados, para obedecer, para vivir a la manera de Cristo. Entonces, en todo esto Dios tiene un propósito. No es un sufrimiento porque sí. El sufrimiento en sí no es bueno. No es como algunos creen que flagelándote o, no sé, sin comer chocolate por un tiempo, lo que sea, y como que Dios de alguna manera se complace porque tú estás sufriendo. Dios no se complace porque estás sufriendo. Pero el sufrimiento sí, en los planes maravillosos de Dios, tiene un propósito. Y es con lo que termina nuestra sección. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, Dios sabe lo que es sufrir. Cuando Él nos ve sufriendo, no es algo abstracto, es como que mira, como cuando uno mira, no sé, las ardillitas saltando y como saltan de un árbol al otro y comen esas cosas que uno nunca ha comido. Mira, no sé, debe ser, no sé cómo será ser ardilla, pero no, Dios sabe que es ser humano, sabe que es sufrir. Dios sufrió lo peor que yo me puedo imaginar, que muera un hijo. Él sufrió eso. Él lo sufrió. Él entiende hasta ese sufrimiento tan terrible. Él no es un Dios distante, lejano, indiferente. Pero ese sufrimiento que Cristo sufrió por nosotros tuvo un significado: salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De nosotros mismos. Si nosotros solos no podemos vivir. Haciendo las cosas a nuestra pinta y manera, generamos muerte y destrucción. Pero Cristo no muere solo para ser un ejemplo de cómo vivir, sino para salvarnos y para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Después de esta, sí hay otra. Y ya sin sufrimiento, sin lágrimas, en la Nueva Jerusalén, por toda la eternidad. Y esa es nuestra esperanza. ¿Te llegó carta? Esta carta, primera de Pedro, ¿es para ti? ¿Tienes la confianza de que Cristo murió por tus pecados y los borró y resucitó para ser tu Señor y te sigue salvando de pecados hoy día? Porque ante la bifurcación de la tentación, a la manera de Dios o a mi manera, por su Espíritu Santo te está santificando y día a día te está capacitando para cada vez más tender hacia la manera de Dios, que tiene vida y tiene bendición, y cada vez menos pecar y seguir mi manera. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es tan clara, gracias porque tú no nos dejas en la ignorancia, porque no nos dejas abandonados a nuestro autodestructivo pecado. Te necesitamos, nosotros no podemos. Nosotros no podemos simplemente esforzarnos más y tratar de no pecar, sino que necesitamos que tu Espíritu Santo nos empodere. Necesitamos de la comunidad, la cual poder apoyarnos, poder ver buenos ejemplos, poder exhortarnos mutuamente. Gracias, Señor, porque tú has dado esta iglesia, porque tú la has levantado. Gracias por todos aquellos que la pueden llamar como su iglesia, su casa. Pero sobre todo, gracias por aquellos que te llaman a ti, Padre. Señor, oro por cualquiera aquí que no tenga la seguridad de que tú eres su Padre. Que tú lo inquietes profundamente al punto de que se pueda acercar a mí o a Pedro o a cualquiera acá de la iglesia y le pregunte cómo puedo tener la seguridad. Para que le podamos explicar que se trata de creer en el Evangelio, orar a ti y nacer de nuevo. En nombre de Cristo, amén.